Y me da mucho gusto recibir al doctor Francisco Moreno, una de las voces que durante toda la pandemia fue protagonista por sus colaboraciones en medios de comunicación, por sus publicaciones, por el diálogo a través de las redes sociales de manera cotidiana con miles de personas. Querido doctor, qué gusto recibirte en un día creo que importante por lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, Mario, es un gusto para mí estar contigo y con todo tu auditorio. Platicábamos ahorita, esta semana fue importante en el tema del COVID porque la Organización Mundial de la Salud determina anunciar el fin de la emergencia, que ahora nos dirás exactamente lo que significa eso, pero ha sido leído por no pocas personas y creo que vale la pena conocer tu perspectiva, como un punto final, digamos, o un fin de temporada de lo que vivimos con la pandemia. Y yo quisiera empezar por ahí, pues, ¿qué significa el anuncio de la OMS? Mira, la emergencia sanitaria reflejaba el peligro que existía, pues prácticamente de todos cuando empezó esta enfermedad, porque como era un virus nuevo, todos éramos susceptibles a enfermar y como fuimos viendo con el tiempo, muchas de las personas que enfermaban tenían una mala evolución, fallecían. Conforme ha pasado el tiempo, el habernos estado exponiendo al virus, pues fue aumentando la inmunidad de la humanidad. El desarrollo de vacunas evidentemente aceleró esta situación. El tener ya medicamentos antivirales ha hecho que la mortalidad haya disminuido prácticamente en un 99.5% de cómo empezó. Entonces, lo que quiere decir la Organización Mundial de la Salud es, primero, la emergencia de esto te puede ocurrir y te puedes morir, ya pasó. Segundo, el virus no se va a ir porque pues, es un virus que queda como parte de la naturaleza en nuestro ambiente y por lo tanto tenemos que aprender a vivir con él como ocurre con influenza, como ocurre con otros virus, que si no estás en buena condición puedes tener una mala evolución. Pero la situación ahora es muy diferente a lo que vivimos en un inicio y por eso se acaba la emergencia sanitaria como tal. Corresponde a los países gestionar sus políticas de salud. Aquí México necesita hacer cambios en esa política de salud, pero pues es un buen día, una buena semana, porque podemos estar un poco más tranquilos de lo que vivimos en los últimos 3 años. De acuerdo. Por cierto, esta semana en Estados Unidos, que viene el 11, si no me equivoco, en Estados Unidos también hacen su propio proceso de fin de la alerta, con lo que ellos también de alguna manera ponen el punto final y pasan a otra etapa. Este es un momento, doctor, en el que ahorita vamos a mirar hacia adelante, pero también es una oportunidad para mirar hacia atrás. ¿Qué saldo nos dejó la pandemia en México? Yo creo que un saldo desafortunadamente más negativo que positivo en cuanto a la pérdida de vidas humanas, porque por exceso de mortalidad estamos alrededor de 700, 800 mil fallecidos por una enfermedad que pues no se enfrentó de la forma adecuada, se trató de hacer de una forma austera y pues la austero costó vidas humanas. Pero por otro lado creo que hay cosas positivas y hay que resaltarlo. Creo que la sociedad mexicana aprendió que no tenía que oír o ver al presidente con cubrebocas para ponerse el cubrebocas, que no tenía que escuchar al subsecretario decir que si tenías COVID te quedaras en casa porque podías fallecer en casa. Y aprendieron a cuidarse y en ese aspecto creo que los medios de comunicación nos dieron una gran ayuda para poder difundir estos mensajes. También extraordinaria pues la labor de los trabajadores de la salud, definitivamente triste porque somos el país con más trabajadores de la salud fallecidos durante estos 3 años, pero también los que enfrentaron muchas veces sin el equipo adecuado, sin los recursos, pero pues algunos de ellos dieron la vida, otros su tiempo, su perspectiva, su miedo, sacrificaron muchas cosas para que el número de fallecimientos en México no fuera más alto de lo que definitivamente pues, es una tragedia. Tú estuviste en la primera fila en todos estos momentos en los que, como muchos otros integrantes de la comunidad médica, tenían periodos de más calma, periodos de mucha intensidad, periodos donde lamentablemente se perdieron muchas vidas y había poco que hacer con los recursos y con la información disponible en ese momento. Cuando lo ves en retrospectiva, ¿tú qué sientes de este periodo? Pues que es un periodo que marcó la humanidad, por supuesto, que pasa a los libros de historia, pero que pasa también a la historia personal de cada uno.
Mira, yo te diría que, pues sí, definitivamente ha sido el periodo más complicado en mi vida profesional. Nunca esperé enfrentar una pandemia de esta magnitud. Eh, por más que pienses o que sepas que pues, las pandemias pueden ocurrir, una situación como la que vivimos con un virus nuevo de alta transmisión que se transmitía en momentos en donde la persona no tenía síntomas y eso lo hacía complicadísimo de controlar. Y en el momento en que el mundo está más comunicado que nunca, pues empiezas desde el miedo individual, del miedo de llevar la enfermedad a tu familia, de tu equipo de trabajo. Y lo que yo pensaría es aprender de lo que vivimos. Fue una experiencia muy dura. Sé que hay mucha gente que la pasó muy mal y que perdió familiares, pero yo creo que la mayor enseñanza es vale la pena vivir, vale la pena disfrutar la vida y esta se puede acabar en cualquier momento. Así es que tenemos que encontrar cómo vivir mejor en lo particular, como sociedad, como país. Creo que esa es la mayor enseñanza de lo que viví. Creo que valoro mucho cuando sale el sol, cuando puedo disfrutar a mi familia, a mi esposa. Creo que eso para mí se ha vuelto una prioridad en mi vida y esto para mí es la mayor enseñanza. Pues cómo no, y es que lo vivieron pues muy de cerca todo el proceso, un reto profesional y personal muy duro. Te pregunto, doctor, ahora como país, ¿qué tendríamos que discutir? Porque terminó la pandemia en esta etapa, pero nos dejó pues secuelas en el sistema de salud, un sistema de salud que lo hemos platicado en otros momentos, tiene sus propios problemas, la fractura del sistema de abastecimiento de medicamentos que no se ha terminado de resolver, la creación y desaparición del INSABI, después de la desaparición del Seguro Popular, en fin, hay un reacomodo del sistema de salud. Después de la pandemia, ¿qué tendríamos que estar discutiendo sobre qué sistema de salud tendríamos que tener? Mira, yo creo que esto debe de marcar un punto de inflexión en muchas áreas, pero yo creo que la primera área es la salud es muy importante y debe ser un pilar para cualquier gobierno. Sabemos que el año que entra va a haber un cambio de gobierno. Creo que va a ser muy importante conocer las propuestas de los candidatos a la presidencia en cuanto a salud. ¿Por qué? Porque como lo dices muy bien, creo que estamos en el peor momento de salud en cuanto a estructura, en cuanto a insumos, en cuanto pues al mismo personal que está desgastado en salud. Y si no hacemos un cambio, un punto de inflexión y empezamos a tratar de ver lo que tenemos para hacerlo mejor, lo que no tenemos para ver cómo lo vamos a crear y hacer un plan de salud de muchos años, porque esto no va a cambiar de un día para otro y no vamos a ser Dinamarca, tenemos que ser México. México es un país increíble, pero tiene sus propios problemas de salud que necesitan empezar a resolverse. Entonces, lo que tiene que hacer como país es aumentar la inversión en salud, aumentar la inversión en ciencia, promover la medicina preventiva, que es la medicina menos costosa y más eficaz, y con base a eso, hacer una nueva estrategia en salud, porque es evidente, el INSABI ha sido, creo, el reflejo de que las políticas de salud en este periodo han estado equivocadas. La mortalidad tan alta que tuvimos con COVID-19 ha mostrado que pues, no se ha hecho la inversión, no se ha tomado a la salud como un pilar, como una prioridad en este gobierno. Pues doctor, te agradezco no solo la entrevista de hoy, sino todas las conversaciones que tuvimos a lo largo de los años. Gracias, Mario. Un gusto estar contigo y con tu auditorio y gracias por la apertura que tuviste durante estos 3 años, en particular conmigo. Creo que eso salvó vidas. Gracias. Muchas gracias, el doctor Francisco Moreno.